estamos con un debut. Debuta nuestro comentarista o analista de política internacional. Le damos la bienvenida a quien se ocupa de esto, Jorge Kreines. A partir de hoy se suma al equipo del Candil. Le agradecemos el gesto y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí está Santiago Jiménez y yo. Hoy habitualmente va a estar la negrita Arancibia, pero hoy está en las vísperas de ingresar a su 60º aniversario. Entonces bueno. le hemos dado asueto para que para que se maquille y se perfume. Bueno, Jorge, así como para empezar suavecito, porque estamos muy ansiosos de tener una voz, yo diría no alternativa, pero por lo menos esclarecedora, respecto de un conflicto que yo no sé si es coletazo de lo que alguien llamó la primavera árabe o forma parte de este movimiento de renovación política que hay en esos lugares del mundo, que es el tema Siria. Queremos un análisis tuyo al respecto. Bueno, efectivamente, la primavera árabe es un fenómeno global de todo el mundo árabe, pero al mismo tiempo tiene realidades concretas en cada uno de los países. Una cosa ha sido la lucha contra las dictaduras de Túnez y de Egipto, que culminaron con grandes movilizaciones populares y la derrota de los regímenes autoritarios de Mubarak y de Ben Ali. Y otra cosa distinta es la actuación de mercenarios enviados por el emir de Qatar y otros gobiernos de la derecha árabe sobre Libia, iniciando una sublevación que luego terminó con los conocidos bombardeos de la OTAN y el asesinato salvaje del presidente sirio Gaddafi. En este momento, como producto del aprendizaje de las lecciones de Irak, de Afganistán, donde los Estados Unidos no han logrado en realidad instalarse y solidificarse con una presencia estable, sino que allí continúan las operaciones después de tantos años, el modelo libio implica iniciar las acciones constituyendo un espacio al interno de estos países. El modelo perdón, dijiste el modelo libio. El modelo libio. Ah, bien. En Libia, ¿se acuerdan ustedes que empezaron por Bengasi, con una sublevación en Bengasi, que ahora en Siria aparece también esta, llamémosle sublevación, estos hechos de violencia, en Homs, dirigidos por una fuerza exterior, seguramente, que busca derrocar al régimen sirio, que se alinea con las fuerzas progresistas del mundo árabe. Por lo tanto, esta reacción violenta, por otra parte, del gobierno sirio enfrentando estos atentados terroristas, ha tratado de evitar que no se pueda consolidar en Siria aquello que sí se consolidó en Libia y que terminó derrocando a Gaddafi. De manera que el panorama en Siria en este momento es prácticamente el de una guerra civil, donde hay fuerzas alentadas desde el exterior. Por ejemplo, el gobierno sirio ha detenido a mercenarios provenientes de Qatar y también mercenarios provenientes de Turquía, probablemente muchos de ellos que hayan actuado también en Libia, y los ha exhibido ante la opinión pública internacional, cosa que no ha trascendido en los grandes medios internacionales de comunicación. Hay una intervención del mismo tipo que en Libia, tratando de dar respuesta a la derrota que sufrió la hegemonía norteamericana en Egipto y en Túnez. De manera que lo de Siria apunta también contra Irán. Yo creo que el bocado final, el postre de la acción norteamericana especialmente y de la OTAN en el Medio Oriente es Irán, pero para llegar hasta Irán necesitan ir logrando otros objetivos, en este punto concreto, el punto de Siria. Se ha votado lamentablemente en el día de ayer una resolución en la Asamblea General de la ONU que ha sido desfavorable para el presidente de Siria, al-Assad. Esta votación ha tenido una mayoría muy grande apoyando las posiciones que apuntan a condenar la violación de los derechos humanos
por el gobierno de Siria y a pedir una democratización del país. Ahora, Rusia y China, Rusia y China han vetado. A pesar de que el próximo 26 de febrero se van a realizar en Siria elecciones para elegir una asamblea constituyente que establezca una nueva dirección en ese país. Y hay un proceso de consultas, de debate, de legalización de nuevas fuerzas políticas. De modo que, bueno, los países Rusia, China, que vetaron en el Consejo de Seguridad, se manifestaron en contra en esta votación. Del mismo modo, los países del ALBA se manifestaron en contra. Lamentablemente, entiendo yo, la Argentina votó a favor de la resolución mayoritaria, junto con Costa Rica y con Chile, de manera que el voto argentino ha sido negativo para las autoridades sirias. ¿Qué consecuencias puede traer de aquí en adelante una resolución como la del Consejo de la ONU? Bueno, como la propuesta norteamericana de votar el tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se frustró porque vetaron la resolución dos de los países que tienen poder de veto, como son Rusia y China. Los esfuerzos diplomáticos de los países occidentales que están en contra del gobierno sirio se volcaron a conseguir una votación en la Asamblea General. La reunión de la Asamblea General se realizó ayer y por 137 votos ganó mayoritariamente la propuesta que fue presentada a nombre de la Liga Árabe. Y hubo una cantidad de votos en contra que abarcó a los países que recién yo les señalaba, entre ellos los países del ALBA, en América Latina, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etcétera. Venezuela, claro. Y lamentablemente Argentina, junto con Costa Rica y Chile, posiblemente también con Colombia, no tengo el dato, han votado a favor de la resolución, del proyecto de resolución mayoritaria. Esto no tiene un sentido, no tiene un sentido vinculante, porque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero le da una señal al gobierno de Siria, al gobierno de Damasco, en el sentido de que tienen que reforzar su política diplomática. Yo he visto aquí en Argentina a la embajada siria muy pasiva para explicar a la opinión pública de nuestro país la situación, así que tendrán que reforzar la acción diplomática para dar vuelta a ese tipo de votaciones y lograr que no haya inmiscusión en los asuntos internos de Siria por parte de la denominada comunidad internacional. Ese es el riesgo, ¿no? Que esta votación aliente el intervencionismo de algunas potencias en la situación interna de Siria, que, de acuerdo al principio de la autodeterminación de los pueblos, de no hay inmiscusión en los asuntos internos de los estados, debe ser resuelta por los propios sirios. Este país, Siria, está bajo, según leo, verdaderamente no conozco en profundidad, por supuesto, pero estaría regida por un sistema ligado al socialismo árabe. ¿Esto es real? Y en ese caso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de socialismo árabe? Bueno, el gobierno de Siria está a cargo mayoritariamente, porque es un frente, pero está a cargo mayoritariamente del Partido del Renacimiento Árabe Socialista. Es decir, es un partido cuyas siglas en árabe son Ba'ath. El Ba'ath sirio, Partido del Renacimiento Árabe Socialista, tiene efectivamente la denominación socialista en su nombre, en su denominación, pero Siria es un país, podríamos decir, de carácter capitalista, un país donde el problema principal no es el malestar económico, hay un grado de bonanza importante. Por eso entiendo que hay un grado de provocación exterior o de ciertos factores fundamentalistas religiosos en Siria. El partido gobernante es un partido de características laicas. El Partido Comunista de Siria, por ejemplo, participa del gobierno en forma minoritaria, de modo que el socialismo, digamos, puede ser el nombre del partido gobernante, una expresión de deseos de un socialismo según las particularidades sirias. Es más bien un partido de carácter progresista, arabista,
que no responde a la línea del consenso de Washington o a los mandatos de los Estados Unidos. Jorge, Sí. ¿hay mucho petróleo en Siria? No, no es el país que se caracterice por el petróleo, pero la cuestión de Siria tiene mucho que ver con la seguridad del Estado de Israel y con la situación interna en el Líbano. Ahí va yo. Claro. Porque Israel tiene tomado militarmente las alturas del Golán, sí, y allí están las reservas de agua con que se nutre de agua toda la población israelí. Y también el Líbano fue históricamente una región perteneciente a Siria, claro, de manera que hay un sector sirio que habla de una gran Siria que incluye el Líbano. La estabilidad del Líbano depende mucho de la situación siria, o sea que es más bien una cuestión estratégica que no tanto por recursos naturales, que los puede haber en Siria, minerales posiblemente, pero sí, no es lo central, claro, lo económico, claro, sino fundamentalmente el valor estratégico. Sí, como un escalón o un paso hacia Irán, digamos. Claro, y que además Siria tiene una frontera con Turquía. Turquía tiene ahora un gobierno musulmán moderado que ha actuado, que es contradictorio, porque fíjense, el gobierno turco actúa en favor del establecimiento de un Estado palestino, pero reconoció al Consejo Nacional de Transición de Siria y apoya a los sectores opositores reconoció al Consejo Nacional de Transición de Libia, sí, y apoya a la oposición en Siria. De manera que el rol de Turquía es muy importante de seguirlo en esta situación. Un dato para que los oyentes tengan claro: ¿Siria e Israel tienen frontera común? Siria e Israel tienen frontera común y una parte del territorio sirio está bajo control militar israelí después de la guerra de los 6 días, tomado, claro, cuando a través de su ejército Israel se apoderó de las alturas del Golán. Las alturas del Golán eran sirios y ahora están ocupados por el ejército israelí. Exactamente, y hay una ciudad, el Golán, sí, que está partida al medio. Algunos colegas han visitado el lado sirio y se dirigen a los del otro lado con altoparlantes. Es decir, que es un lugar bastante tenso, de la frontera real que hay hoy entre Israel y Siria, que no es la frontera histórica legítima, sino es la frontera real después de la guerra de los 6 días. La última por mi parte y por hoy es: ¿qué rol pueden jugar los países del ALBA y de UNASUR para enfriar la zona, digamos? Si tienen algún peso. Hemos visto, por ejemplo, que la reciente gira del presidente iraní Ahmadinejad por Venezuela y otros países consolidó de alguna manera un frente aliado a Irán. ¿Qué rol pueden jugar de aquí en adelante? Bueno, tenemos que decir que si bien América Latina está unida en la defensa de sus propios intereses, no está unida en relación a los problemas del Medio Oriente. Ya tuvimos el antecedente de la situación de Libia. Sí. Allí hubo 3 posiciones. La posición del ALBA, que fue en contra de los ataques de la OTAN, sí, y por la soberanía de Libia. La posición de Argentina y otros países, junto con Brasil, fue la de reconocer al Consejo Nacional de Transición libio, y la posición de Uruguay, por ejemplo, fue la de abstenerse. En este momento, los países del ALBA, en el tema de Siria, en la votación que hubo ayer en la Asamblea General, votaron en contra de la resolución propuesta por la Liga Árabe. Argentina, Costa Rica, Chile, posiblemente Colombia, votaron a favor. Y no tengo el dato de Uruguay, no lo he podido conseguir, pero estimo que es posible que Uruguay se haya abstenido. De manera que va a ser necesario trabajar más una política exterior conjunta, extrarregional, a niveles de la UNASUR y la CELAC, para ponernos de acuerdo, avanzar en ese punto y ponernos más de acuerdo en una política exterior común de los países de América Latina.
Bueno, Jorge, gracias por este primer informe, por este primer diálogo. Inauguramos así el ciclo 2012. Para nosotros es un verdadero orgullo tenerte en el equipo y te agradecemos entonces la predisposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, será hasta la próxima y ya nos comunicaremos seguido. Un saludo a los oyentes. Gracias. Analista de política internacional, Jorge Creines, incorporado al equipo del Candil a partir de este momento.